buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, por supuesto acompañada de Rafael García Villegas, de Laura Regis en la interpretación del lenguaje de señas mexicano, con un programa en el que tendremos información cultural de diferentes ámbitos. Continuamos con los ecos del High Festival, por ejemplo, y además nos vamos a ver cuáles serán las actividades de la Feria del Libro Judío y de algunas actividades que se van a llevar a cabo en la UNAM, Rafael. Ofelia Medina estará esta noche en Noticias 22 y arrancamos con algo que tiene que ver, buenas noches Karen, amigos del auditorio, con la innovación, la experimentación, la tecnología que convergen en un mismo punto. En su tercera edición, Vértice continúa explorando las expresiones artísticas de vanguardia, la experimentación y las propuestas artísticas que se vinculan con la tecnología. Con 70 actividades que se realizarán del 4 al 27 de octubre, destacan las óperas que se llevarán a escena. Sí quisiera con mucho gusto, con mucha satisfacción, decir que un viejo sueño de muchos que nos interesa y que estamos en esta labor, digamos, de la gestión de contenidos, hemos querido hacer y parece que ahora lo logramos ya en este Festival Vértice, que es la presentación de la versión completa del Gran Macabro de Ligeti, que es pues una ópera, como él llamaba, una anti-ópera fundamental, digamos, del repertorio del siglo XX, y que pues ahora en Vértice la presentamos en colaboración con el Foro de Música Nueva, con el Instituto de Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, siendo una ópera tan emblemática, tan importante, tan demandante vocalmente y musicalmente en general, pues hemos recurrido a algunas personas que ya tienen experiencia en haberla interpretado en alguna otra ocasión. La otra ópera es Carlota, del compositor mexicano Arturo Fuentes, que está justo, pues ya se estrenó, está en Europa y es también estreno en México. Es una pieza interpretada por Sara Maria Zun, la gran soprano alemana, que tendremos, digamos, sí es una evocación a los textos de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, con pues la música del mismo Arturo, y es una pieza bastante poderosa porque si bien es evocativa de los textos de Noticias del Imperio, da cuenta de ese proceso interno de Carlota, que es un personaje fuerte, poderoso. Se estrenarán más de 16 piezas, además de tener la participación del artista María Judova, la compañía francesa Vix Nota, el ensamble de saxofones Sigma Project Quartet y el ensamble Vértice. Otro elemento importante es justamente una traducción que hemos hecho aquí en la Coordinación de Difusión Cultural del libro Entre hojas y página, de Amarant Borsuk. Es una poeta y escritora, digamos, en medios digitales, que bueno, pues la traducción y la presentación de esta nueva edición de este libro, que está basado básicamente en códigos QR, que en la interacción con la computadora o un dispositivo digital, pues puede leerse todos los textos traduciendo estos códigos QR, que genera una experiencia diferente, digamos, en el ámbito de la lectura o de la interacción poética. Noticias 22, Alberto Aranda. Una oportunidad fascinante para disfrutar la obra de Ligeti, que darse una vuelta a este festival que se antoja, Karen, por demás atractivo. Ópera, música contemporánea, danza contemporánea, voz experimental, formarán parte de este encuentro del 4 al 27 de octubre. Se va a llevar a cabo una oportunidad que no se pueden perder, este punto, este centro en el que convergen diferentes sonoridades. Rafael, una invitación de verdad que vale mucho, mucho la pena. Y una invitación también para celebrar el cine hecho en México, porque la Sociedad Mexicana de Directores reconoce a quienes han hecho historia en el séptimo arte nacional. La Sociedad Mexicana de Directores, Realizadores de Obras Audiovisuales, realizó la entrega anual de medallas al mérito cinematográfico. En esta ocasión se le entrega la medalla de plata a Alejandro Gamboa y a Fernando Sariñana por 25 años de trayectoria, y por 50 años nada menos que a Alfonso Arau, Rubén Galindo y Jorge Fons. 5 directores muy queridos y muy admirados, de 2 generaciones muy diferentes, pero obviamente una es la de nuestros maestros y otra es la de nuestros compañeros, así que pues vamos, es toda una celebración. Fernando Sariñana celebra este reconocimiento con el estreno de su más reciente película.
Mamá se fue de viaje, la versión mexicana de la película argentina que fue un éxito en 2017. Qué mejor que celebrar los años que van pasando de tu carrera, estando activo, trabajando y haciendo, ¿no? Y hoy coincidió que tenemos un día de diferencia entre la celebración y el estreno de la peli, entonces está muy divertido. Alejandro Gamboa conquistó la taquilla con la trilogía de Mi Primera Noche. Ahora se ha alejado de los sets cinematográficos, pero tiene varios proyectos para la televisión. Siempre pensé que me iba a dedicar a esto hasta el fin de mis días, ¿no? Y lo sigo pensando, ¿no? Yo creo que no tengo ningún plan de retirarme ni nada por el estilo, a menos que las cosas cambien drásticamente, pero mi idea es no parar jamás, ¿no? Porque este es un gusto hacerlo. Rubén Galindo pertenece a una de las dinastías más longevas del cine nacional. Inició su carrera como productor y guionista en 1969, pero asegura que desde los 7 años ya rondaba en los estudios de filmación, pues su padre era productor. Nadie lo sabe, pero ahora nos revela que su primer película fue El Rey de la Selva, filmada con animales reales. Decimos que todos los directores tenemos una película en el closet. Y pues esa es mi película que tengo en el closet, la quiero mucho, porque aparte en esa película, pues una de las panteras mordió a uno de mis hijos, entonces hubo problemas, pero en fin. Jorge Fons es otro de los homenajeados y su cine está más vivo que nunca. La Cineteca Nacional trabaja en la restauración de Los Albañiles y este año también celebra 30 años de rodaje de Rojo Amanecer. El día 2 de octubre se pasa Rojo Amanecer en el Zócalo. Entonces vamos a acompañar a la película, vamos a estar ahí con el público. Y bueno, pues nada, no espera nada, estoy peleándome con un guión que no sé si voy a terminar, espero que sí, y nada más. El último de los homenajeados por 50 años de carrera es Alfonso Arau. En 1969 debuta como director con la película El Águila Descalza. Fiel a su estilo, siempre bromea, incluso ahora a sus 81 años. Cuando te empiezan a dar homenajes es porque todo el mundo cree que te vas a morir, ¿me entiendes? Y yo no me voy a morir, Dios mediante. Pero no, al contrario, tengo muchos planes y muchas cosas y afortunadamente, gracias a Dios, estoy muy sano. Noticias 22, Julio López. El maestro Arau, un fuerte abrazo a todos ellos, reconocer esas trayectorias. Y escuchábamos al maestro Rubén Galindo Aguilar, porque su hijo también es Rubén Galindo, también se dedica al cine. Es muy interesante este desafío, cuando no había CGI, estos efectos especiales, sí, hacer una película con animales, ahí sí, literalmente live action, completamente sin ninguna parafernalia, para lograr el resultado final. Y ustedes lo pueden ubicar y reconocer por quizá la que es una de sus películas más sonadas, La Niña de la Mochila Azul. Felicitaciones a quienes con su trabajo contribuyen al acervo cinematográfico de México, Rafael, con estos largos años dedicados al cine. Por supuesto, y vamos a otros ámbitos culturales, porque durante 10 días regresa al Centro Cultural Bella Época la Feria Internacional del Libro Judío. Con la conmemoración del centenario del natalicio del escritor italiano Primo Levi y de los 90 años del nacimiento de Ana Frank, la Feria Internacional del Libro Judío se realizará del 20 al 29 de septiembre. En su tercera edición, este encuentro contará con más de 20.000 publicaciones con temáticas relacionadas al judaísmo. Una de las novedades de esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro Judío, la FILJU 2019, es que se estará abordando en distintas mesas y presentaciones la relación que hay entre ciencia y literatura. De alguna manera, la forma en que la divulgación científica se abre paso cada vez más a través de los géneros literarios. De hecho, los 3 autores internacionales que estarán acompañándonos en esta edición son científicos y escritores. El físico argentino José Edelstein y el chileno Andrés Gomberov, así como el matemático y escritor brasileño Jacques Fox, serán los invitados internacionales de este año. El programa de actividades también incluye la participación de conferencistas como la astrónoma Julieta Fierro, quien tendrá una ponencia sobre la bóveda celeste y el cosmos, y la investigadora Judith Boxer, quien hablará de la vida judía en América Latina. Como cada año, la Feria Internacional del Libro Judío reconocerá la trayectoria de un miembro de la comunidad judía.
En este caso, el premio Filju le será entregado al doctor Luis Rubio por sus aportes justamente al pensamiento político, económico del país, y esto ocurrirá el primer domingo de la Feria Internacional del Libro Judío. La feria, que también incluye un ciclo de cine judío en el que se proyectarán 6 películas como El repostero de Berlín y El ingrediente secreto, se llevará a cabo en el vestíbulo del Centro Cultural Bella Época. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, una importante invitación a esta feria que además dedica un lugar importante a la ciencia. Viene entre los físicos visitantes es José Edelstein, quien ha dedicado parte de su vida a estudiar sobre Albert Einstein, quien tiene un libro en el que nos presenta a este físico de forma más natural. Investiga esta parte humana que casi no se nos presenta en los libros de ciencia y nos muestra algunas facetas de Albert Einstein que no conocemos. Y además, ayer que nos invitabas a recorrer el Centro de Investigación Judío en México, estas bóvedas fascinantes, vienen a la mente personajes tan trascendentes como el propio Einstein, pero también escuchábamos en la nota Ana Frank, Primo Levi, que tiene La tregua, esta obra fenomenal de la literatura que Francesco Rossi hubiera llevado al cine, que narra Primo Levi su regreso a Italia después de haber estado encerrado en Auschwitz. Una obra muy cruda, pero fundamental también para entender toda esta cultura. Es una propuesta más para acercarnos a las ideas y a la literatura. Con esto vamos a una muy breve pausa. Continuamos en Noticias 22 y Enrique Serna vuelve a agitar la escena literaria. Su nueva novela, El vendedor de silencio, traza la vida del periodista Carlos de Negri, quien fuera llamado el mejor y el más vil de los reporteros. La historia de Carlos de Negri, uno de los líderes de opinión más influyentes de México, es el tema de la más reciente novela del escritor mexicano Enrique Serna. Fue hace 25 años cuando se sintió atraído por este personaje tan soberbio y al mismo tiempo tan vulnerable. De Negri era un hombre intoxicado de poder, tanto en el ejercicio de su profesión como en la vida conyugal, pero al mismo tiempo tenía un talón de Aquiles, ¿no? Su debilidad de carácter. Y esa es una debilidad de carácter que lo arrastraba hacia el despeñadero, con más fuerza incluso que la ambición, ¿no? Entonces se me ocurrió que un personaje así ameritaba un tratamiento novelesco, ¿no? Porque la novela es el teatro donde los seres humanos libran ese tipo de luchas con sus demonios, ¿no? Pero para reproducir esa intimidad yo tenía que también hacer una reconstrucción de la época, ¿no? Porque un periodista mercenario tan exitoso como De Negri solo pudo haber surgido en una época de una dictadura de partido, ¿no? Que sobornaba a los periodistas o los reprimía cuando se querían salir del huacal, ¿no? Entonces yo tuve que narrar como telón de fondo el proceso degenerativo de un régimen político que llegó al poder a balazos, creó un monolito invencible, ¿no? Y salvo el paréntesis del liderazgo ético del gobierno de Lázaro Cárdenas, pues nunca pudo renunciar a su ADN autoritario y que necesitaba por eso mismo una prensa sumisa que le rindiera culto al señor presidente, ¿no? Ese culto a la personalidad que había tan grotesco en esa época, ¿no? Y eso fue lo que permitió que personajes como De Negri medraran. Carlos de Negri tenía una leyenda negra dispersa en testimonios publicados de gente que lo conoció. Enrique Serna se mete de lleno en la investigación y entrega una novela donde se cruzan la vida pública y la vida sentimental de este periodista. Yo pensé que mi tarea tenía que consistir en reunir los fragmentos de esa leyenda, pero también al mismo tiempo hacer una columna vertebral de causas y efectos para mostrar cómo fue ese envilecimiento gradual de un hombre que en su juventud era un idealista, ¿no? Que tenía ideales de justicia social, por ejemplo, ¿no? Hasta llegar a ser en lo que se convirtió, ¿no? Y pues tuve que también recabar testimonios, ¿no? Que me permitieron iluminar algunos aspectos desconocidos del personaje, como por ejemplo su actuación en la Guerra Civil Española,
y el misterio de dónde surge su misoginia crónica, ¿no? Que lo averigüé gracias a las cosas que me contó su hija Pilar. Una publicación que deja manifiesta la versatilidad de Enrique Serna, autor de otras obras como El orgasmógrafo, La sangre erguida, Señorita México, y además que en esta propuesta histórica considera a Carlos de Negri el rey Midas del Cuarto Poder. El vendedor de silencio es una novela que se sitúa en las décadas de los años 50 y 60, un momento caracterizado por gobiernos autoritarios, el culto a la figura presidencial y una prensa entregada al poder. En estas circunstancias se forjó la trayectoria de Carlos de Negri. Scherer decía de Negri que era el mejor y el más vil de los periodistas, ¿no? Entonces eso te indica que era una época en que era necesario envilecerse para triunfar en el periodismo, ¿no? Porque los periodistas honestos de ese tiempo, como Jorge Piñó Sandoval, ¿no? Terminaron siendo aplastados por el sistema, ¿no? El primero, digamos, como que logra imponerse, ¿no? El primer periodista independiente y libre que logra imponerse es Scherer, ¿no? Que tiene además una participación muy importante en la vida de Carlos de Negri, porque llega a ser director del periódico en la última etapa de la vida de Carlos de Negri, ¿no? Entonces, digamos que a él le tocó vivir esa erupción en donde empieza a haber una generación con ciertos valores en el mundo del periodismo que trata de dignificar la profesión, ¿no? Y choca con estos periodistas de la vieja guardia que creen que todo el periodismo es un lupanar, ¿no? Y que quien no sucumba a esas reglas del juego está perdido, ¿no? A mí se me hace muy curioso que en esa época la camarilla en el poder utilizara los periódicos como para mandarse mensajes entre ellos, excluyendo a los lectores comunes que seguramente no entendían nada de esto, ¿no? Y no sabían de dónde venían los golpes, ¿no? Era como un lenguaje en clave que solo podían descifrar los que estaban muy metidos en el mundillo político. Hombre inteligente y culto, cercano a Salvador Novo, Carlos de Negri tenía talento para ejercer el oficio. Sin embargo, su ambición lo llevó hacia otros derroteros. Era un periodista talentoso que traicionó su vocación, porque pues, el principal deber de un periodista es decir la verdad, ¿no? Y él fue un periodista al servicio del poder que ganó más por lo que se callaba que por lo que decía, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la relación entre la prensa y el poder en México? ¿Cuál es la percepción de Enrique Serna tras la escritura y la investigación que llevó a cabo en esta novela? Desde 1997 más o menos, que es cuando el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, ¿no? La prensa y los medios de comunicación en general se liberalizaron mucho, ¿no? Y a partir de entonces podemos decir que tenemos un periodismo libre, ¿no? Claro, antes de eso hubo sí espacios de libertad, ¿no? Que abrieron estos heroicos defensores del derecho a la información, que hubo desde Jorge Piñó Sandoval y luego hasta llegar a Julio Scherer, que es el que abre, digamos, la gran brecha, ¿no? Pero ya se conquistó esa libertad, ¿no? Y ahora lo que veo que es terrible es que después de haberse librado de la censura gubernamental, ahora el periodismo se enfrenta con otro yugo, que es el crimen organizado, ¿no? Que está matando periodistas en todo el país, ¿no? Y que de nuevo impide que nos enteremos de muchas cosas, de complicidades entre el poder político y el crimen organizado, ¿no? Entonces esa es la nueva lucha que me parece que todo el gremio tiene que librar. Con información de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Bueno, el periodismo siempre ha estado presente en la literatura de Enrique Serna. De mis libros favoritos del autor es El miedo a los animales, en el que nos narra esta historia de un reportero de nota roja que se enfrenta a diferentes circunstancias que lo llevan a preguntarse sobre su dignidad periodística, su dignidad como periodista. Y una recomendación segura es este libro, El vendedor de silencio, que bueno, promete una gran lectura. Una gran provocación de Enrique Serna, un fuerte abrazo al maestro. Y ahora nos vamos y continuamos con la celebración de los 50 años del sistema de transporte colectivo Metro. 9 modelos distintos recorren los subsuelos de la Ciudad de México. Mi papá trabajaba aquí
Él era personal de almacenes. Él fue quien me invitó a trabajar en el sistema de transporte colectivo, cosa que agradezco mucho porque me encanta mi trabajo. Y aquí se va con experiencia, va adquiriendo uno con sus conocimientos. Enrique Baeza tiene 35 años de trabajar en el metro. Su función, junto con la de sus compañeros, es darle mantenimiento a los trenes que circulan. Para esta labor, el sistema cuenta con talleres en Tláhuac, Tasqueña, Constitución de 1917, El Rosario, Azteca, La Paz y Zaragoza. Cada que recorren alrededor de 12.500 kilómetros, eso es más o menos un mes, mes y medio, tienen que pasar a mantenimiento. En este caso, este tren ya recorrió esa distancia y por lo tanto tiene que pasar a una revisión. Entra, se conecta, se enciende, se le hacen unas pruebas de recepción para precisamente saber cómo viene el tren. ¿Sí? ¿Qué ajustes se le tienen que hacer? ¿Qué reemplazos se les tienen que hacer? Y en sí monitorear todo su comportamiento, como bandas de fricción, compresores, servicio de puertas, pilotaje automático, iluminación, ventilación, o sea, se cubren todos los aspectos. El metro tiene 9 modelos distintos de trenes. Las piezas con las que están hechos provienen de Canadá, Japón, Estados Unidos, Francia y España. Este tren es un parteaguas en la red del metro, porque los trenes anteriores a este modelo no cuentan con informática embarcada. Este tren ya cuenta con informática embarcada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los carros trae un CPU. Ese CPU se encarga de controlar el funcionamiento de las puertas, la ventilación y la iluminación. Pero además se encarga de monitorear el estado de los equipos que van montados en el tren, como el circuito de potencia, el convertidor estático, el motor compresor, la unidad neumática de freno y así diversos equipos que van instalados en el tren. ¿Qué es esto? Lo monitorea, lo manda por un bus y yo lo puedo ver en un monitor de cabina. Entonces ahí me va a indicar el estado en cómo está operando o incluso si está en fallo. En los talleres se trabajan las 24 horas. La capacitación es constante, ya que las líneas utilizan distintos modelos. Tenemos un instituto de capacitación y desarrollo en el cual se imparten diferentes cursos. Pueden ser de mecánica, de neumática, electrónica, además de otras disciplinas como pueden ser la computación. Ahí en ese lugar, en el INCADE, también se da la formación de los conductores, de los que van a ser futuros conductores. Hay que prepararse mucho. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que implica conducir una máquina de este tipo, pues llevas de 1.000 a 1.500 personas para trasladarlas, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, gran trabajo el que realizan para mantener en marcha cada uno de los trenes que transitan por las diferentes líneas de la Ciudad de México. Y dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero gran trabajo también el de Alberto Aranda y el del señor Juan Manuel Torres para traernos este reportaje que nos ayuda a entender más cómo funciona el sistema de transporte colectivo metro. Todo un engranaje, Rafael. Si algo falla, se detiene la maquinaria completa. Es muy grave que eso suceda. Y es momento de hacer una pausa. También es grave que ustedes se pierdan a continuación Debate 22. Está atractivo el tema esta noche con Yuli García y lo están viendo. Va a estar el doctor Rafael Mauleón y el doctor Arturo Almaguer con un tema que dará mucho de qué pensar y de qué reflexionar. El hombre sigue a la venta. Después de Noticias 22, Debate 22. Continúen, por supuesto, en la señal y vamos a una breve pausa. La cuarta edición del Hey Festival Querétaro abrió un importante espacio de diálogo y reflexión en torno al feminismo contemporáneo. Vamos a escuchar la voz de Enriqueta Arias, quien se ha dedicado durante varios años a gestionar la cultura, sobre todo el trabajo de mujeres artistas urbanas.
arte urbano viene generalmente y viene como de toda esta denominación del graffiti, pero a partir de ahí creo que, como yo lo denominaría ahora, sería más bien como una forma de comunicación que trata de generar una discusión en el espacio público entre agentes del arte, artistas y obviamente el mismo espacio. El origen del arte urbano y del graffiti ha sido en su mayoría por hombres, entonces pues ha habido falta de espacios y falta de proyectos, y la mayoría de los proyectos están encabezados por hombres, entonces pues hay una representación en cuanto a mujeres de un 5%, máximo un 20%, y creo que eso es lo que se tiene que buscar ahora, que no solamente existan proyectos que sean solo de mujeres, pero que exista por lo menos un 50% y un 50% en participación. Y en este mismo tenor, la escritora chilena Lina Meruane hace una reflexión sobre el dolor, sobre la enfermedad, cómo se puede sobrellevar y sobre todo desde este ámbito de la feminidad. El dolor también es una manera de estar en el mundo y una manera de mirar el mundo y una manera de pensar el mundo y de manifestarse con o contra el mundo. Sistema Nervioso es una novela en la que yo pensé que era hora para mí, como escritora, como pensadora, de dejar de pensar oposicionalmente en la novela, la mujer enferma y los otros, ¿no? Y cómo la tratan los otros y cómo ella trata a los otros. Bueno, yo la verdad es que sí pienso que podríamos defraudar un poco el lenguaje médico, porque el lenguaje médico no es la verdad, es otro lenguaje. El médico lo que hace es que lee un cuerpo, lee sus síntomas, ¿no? Intenta encontrar cuál es el origen de esos síntomas, pero a veces también se equivoca porque es una interpretación. Entonces el lenguaje médico puede estar lleno de fallas. Incluso el lenguaje médico puede ser, y muchas veces lo es, muy discriminador y muy prejuicioso, ¿no? Y muchas veces muy misógino. Todos los síntomas y las enfermedades se han leído desde el cuerpo de un hombre, por lo tanto los tratamientos que reciben las mujeres muchas veces no están hechos para sus cuerpos y les hacen daño. Entonces me parece que habría que defraudar un poco, impugnar un poco, repensar un poco ese lenguaje tan autoritario de la medicina que no siempre se corresponde con la realidad. Durante años, la dictadura chilena fue un espacio de censura para los intelectuales. En este contexto, la voz de una escritora como Diamela Elid nos habla y nos crea contextos de reflexión acerca de la identidad y del papel de la mujer. Bueno, yo pienso sinceramente que desde el siglo XIX en toda Latinoamérica hubo movimientos de emancipación de mujeres, ¿no? No es ahora, esto viene del siglo XIX, en México, en Chile, en Argentina, en todas partes. Ahora, efectivamente, con mucha fuerza, el tiempo que me tocó vivir, precisamente finales de los 70, 80, surgió el llamado segundo feminismo chileno, ¿no? Yo siempre he estado comprometida con buscar romper la simetría tan feroz que asedia a las mujeres, ¿no? Y que vulnera, especialmente en estos tiempos neoliberales, sobre todo a las mujeres más pobres, y que hace que el sistema incluso de asimetría llegue hasta el crimen de mujeres, ¿no? Que es algo impresionante cómo matan mujeres. Entonces, efectivamente estaré en todas las causas ligadas a ese hito, pero yo creo que el trabajo mayor es de las mujeres con las mujeres, porque las mujeres somos casi el 50% de la población. ¿Y por qué se mantiene esta tremenda asimetría? En Chile, por ejemplo, las mujeres ganan al mismo trabajo 30% menos que un hombre. Esto no es contra los hombres, es el sistema, ¿no? Y entonces, ¿por qué si pasa eso? Y hay otras luchas que se han ganado, luchas sindicales, luchas... ¿Por qué? Entonces el punto para mí es que muchas mujeres están colonizadas psíquicamente por el discurso de la masculinidad, ¿no? Y del sistema. Entonces son las mayores cauteladoras que las cosas se mantengan tal cual. Entonces me parece a mí que el trabajo es convocar, pensar en conjunto y
que las mujeres se abran a contemplar su discriminación como un hecho real, permanente y sostenido. Y recordemos que el Hey Festival es muy versátil, muy ecléctico, donde se dan cita a las grandes mentes de distintas aristas. Allá también estuvo uno de los fundadores de The Cure, el baterista Lawrence Tolhurst, quien se dio a la tarea de verter en un libro las memorias de esta mítica banda británica, y postales de amistad, fama y excesos se reúnen en esta publicación. El 8 de mayo de 1979 fue editado el álbum debut de The Cure, titulado Three Imaginary Boys, en una clara referencia a sus integrantes Robert Smith, Michael Dempsey y Lol Tolhurst. Amigos desde la niñez, Robert y Lol hicieron despegar ese grupo desde el punk de una pequeña ciudad industrial al sur de Londres, hasta convertirse en todo un referente de la música popular británica. Tras 10 discos en estudio, siendo el álbum Disintegration su última participación, Lol Tolhurst abandona la banda y se enfrenta a sus demonios del alcoholismo. La historia de The Cure y su historia personal quedan contadas en el libro Dos niños imaginarios y curados, editado por Malpaso. I feel humbled and grateful at the same time, because I'm humbled by the enormity of just that. 40 years ago when we started, I could never imagine the path, the journey it would take. Never. You couldn't even conceive of that. So that humbles me. But I'm grateful because there's been some things which I can't explain to people who haven't lived the life, but the book and the music help to explain things, help to explain life. And I'm grateful for having survived it, really, as well, because there was a point where I might not have. The trouble with rock music is everybody expects you to do the same picture again and again and again. Para Lol Tolhurst, los mejores momentos de The Cure fueron componer temas donde todos participaban. Dice que, sin darse cuenta, fue producto del inconsciente que se manifestó durante sus largas sesiones de trabajo. Joe Strummer from The Clash said something a long time ago about the end of The Clash. He said, we should have never have got rid of Mick. So you can't mess with the chemistry. It's the chemistry. Bands are amorphous things you can't really explain. They happen not because you have the best guitarist, the best drummer, the best this, the best that. They happen because you have the right people that are unified and are going to make something, anything, And I mean, let's be honest, music, especially rock music, it has certain formats. There's nothing really that new, but what can be new is the intent, the purpose, El libro resulta una grata revelación en el panorama de biografías de bandas de rock, tal vez porque, al ser la biografía de una vida, no se puede separar de la historia de The Cure. I knew Robert when I was 5 years old. He lived next door to my grandmother, so I never really had any life apart from The Cure, and I probably won't have any other life apart from that. I know, it sounds maybe morbid, but I know what's on my headstone and my obituary, it's going to go Cure, 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 and that's it, for better or worse, that's what I'm stuck with. I don't really know what life was like before The Cure, maybe for other people, but not for me. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y después de este recorrido por el Hey Festival, vamos a darle la vuelta a ver a los estados, a ver qué ocurre en materia cultural. El rebozo, ese símbolo de la identidad mexicana que Frida Kahlo popularizó en todo el mundo, estrena casa en San Luis Potosí. En el municipio de Santa María del Río, cuna de esta prenda icónica, abrió sus puertas la Casa del Rebozo, espacio del universo artesanal potosino. Con una inversión de 17.74 millones de pesos realizada durante los últimos 4 años,
La Casa del Rebozo reúne la amplia variedad de expresiones derivadas del quehacer de los pueblos que conforman la entidad. Tal es el caso de los tejidos de lana, deshilados y trabajos en madera de la zona altiplano. Los tejidos de palma, el barro blanco y las máscaras propias de los Xi'oi. Trabajos de madera y talabartería de la zona media, o los bordados y tejidos de zapupe de la zona huasteca. Después de albergar durante 33 años la historia del puerto de Acapulco, el fuerte de San Diego busca consagrarse como la joya del Pacífico americano y extender sus alcances en términos geográficos. Laura García Lascurain Vargas, después de asumir el cargo como titular del museo, firmó un convenio con el gobierno municipal de Acapulco para garantizar que esto suceda. La construcción de la fortaleza formó parte de la política de la corona española para crear una de las bases militares más modernas en el mundo, tratando de proteger a los galeones que arribaban al puerto de Acapulco. Hoy es un colosal guardián de la memoria guerrerense. Las labores de restauración de la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, ubicada en el pueblo mágico de Atlixco, Puebla, avanzan satisfactoriamente. Hasta ahora ha sido intervenido el 80% de este templo religioso que data de finales del siglo XVII y principios del XVIII, y cuya fachada es un ejemplo notable del estilo barroco poblano. Básicamente los daños principales que se tuvieron en la capilla fue la bóveda, en donde tuvimos un problema de grieta estructural, en el cual ya se consolidó, ya se reestructuró y ya se tiene impermeabilizada hasta la parte de arriba. No tuvimos ningún tipo de daño estructural en muros y también se hicieron trabajos en los muros laterales, en cosidos, en inyecciones y en repellados propios. La nave principal del templo se encuentra prácticamente consolidada y solo quedan pendientes los trabajos en la antesacristía, sacristía y la casa del capellán. Con respecto a los bienes muebles del siglo XVIII que alberga la capilla, actualmente se conforma el expediente del proyecto para intervenir los retablos, esculturas y 2 pinturas laterales. Corte, ya volvemos. Esta noche nos colamos tras bambalinas para conversar con la primera actriz Ofelia Medina sobre los misterios de su arte. Hoy es martes de Enfoques en Noticias 22. Nació en Mérida, Yucatán. A los 8 años se trasladó a la Ciudad de México con su familia y paralelamente a cursar sus estudios regulares, se preparó como bailarina clásica, regional y contemporánea. A los 11 años fue reclutada por Alejandro Jodorowsky para integrarse a su grupo de pantomima infantil y desde entonces Ofelia Medina está presente en el mundo cultural artístico mexicano, también como activista, como una persona comprometida con los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas, de los niños indígenas de México, antes de que todo esto fuera bandera muy justa, pero que fuera bandera de grupos políticos, grupos de la sociedad civil. Ofelia, qué alegría tenerte. Además vamos a platicar acerca del regreso de cada quien, su Frida, que le está yendo muy, muy bien en el Teatro Wilberto Cantón, por lo cual esperamos que la temporada se vaya extendiendo cada vez más. Yo decía, bueno, esta relación con Jodorowsky, tú empezaste muy, muy jovencita, muy, muy niña, con los pesos pesados. Pero pues no sabíamos que eran los pesos pesados, ¿verdad? Claro. Afortunadamente yo soy educada cuando en México había educación laica, gratuita y popular. Yo fui a la escuela primaria Cuauhtémoc y estudié en Bellas Artes, en la Academia de la Danza Mexicana, y ahí tuve los maestros más maravillosos. Alejandro Jodorowsky era un joven guapísimo, atrevida, audaz. Era una fuerza erótica impresionante. Bueno, yo tenía 11 años, pero después, mi primer trabajo profesional también fue con él a los 17 años. Y pues no sabíamos qué íbamos a hacer en la vida. Ninguno de nosotros nos propusimos ser Alejandro Jodorowsky, ese monstruo que hoy es. Entonces era un hombre que luchaba por
por expresarse y por romper estos cánones de un teatro hecho a la española, recitado, no sé qué. Y Alejandro vino y nos puso un cohete y ¡boom! Y ahí Te salió. toca toda esta contracultura, ¿verdad? Sí. Te tocan los hippies. Hombre, ¿no ves que sigo siendo hippie? Eso se queda, ¿no? Bueno, ese espíritu. Bueno, yo sí soy comunista hippie. Tal vez es difícil conjuntarlo, y también guadalupana, pero las tres cosas me siento muy, muy eso. Sí, fuimos hippies, fuimos paz y amor, estuvimos descalzos por las calles, no creemos en la propiedad privada. ¿Llegaste a vivir en una comuna? Viví en comuna y creo que eso es algo muy importante para la formación. ¿Qué experiencia? Sí, porque ser parte, no ser líder, no ser cabeza, no aspirar a serlo, es algo que te hace humano y te hace contemporáneo y moderno, porque yo creo que los líderes son el pasado de la humanidad. La humanidad hoy día tiene que ser como las abejas, como las hormigas, que sobrevivimos como los pueblos indios, que ese es el gran tesoro de los indios de México. No son las pirámides, por favor. Las pirámides son un símbolo de poder y son un símbolo de muerte. Mucha gente murió para construir esas pirámides. En cambio, los indios de México hoy nos dan el regalo de ser comunidad y por eso es que sobreviven. Ofelia, ¿cuándo te empiezas a acercar a estos temas que tienen que ver? ¿Es en esa época con las comunidades indígenas, con la marginalidad de los niños, con la mala alimentación, con el maltrato a la mujer? Son temas que tú ya estabas ahí desde, yo decía al principio, desde mucho antes que se volvieran pues una consigna, digamos, para cualquier personaje público que lo dice, pero bueno, tú lo hiciste incluso antes que viniera el levantamiento zapatista. Sí, y vuelvo a decir que fue como lo que la vida me ha dado. Yo no lo procuré, sino yo me encuentro hoy día donde estoy hoy día, que agradezco a la vida poder tener esta experiencia y no sé ni cómo llegué aquí. Ya tengo 52 años de actriz, imagínate, y no sé ni cómo, cada día en el escenario sigo sufriendo. Cada vez que hay un estreno y me da susto y todo. Yo creo que tal vez es eso, ¿no? Que el nervio nunca se acabe. Lo has hecho en cine, en teatro, en televisión, que te tocó una primera época o la época dorada de las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Sí, y también pues ni cuenta me di. Bueno, sí me di cuenta, pero no me di cuenta de la trascendencia, por ejemplo, de Rina, ¿verdad? Es increíble que voy... La identificación que hubo con el público, porque como Rina era jorobada y que se quitó la joroba y además no se quería casar con el rico y no se quejaba, entonces creo que se volvió una manera de decir, no, yo no soy una jorobada. No soy una mexicana jorobada, yo soy una mexicana insumisa. Y hablando de mexicanas insumisas, ¿cuál fue el momento de tu primer encuentro con Frida? Me parece que fue al visitar un museo, no tiene que ver con el trabajo profesional, sino una visita escolar, ¿fue así? Escolar, sí. También, bueno, te digo que qué privilegio haber vivido esa época que había una educación así. Y tuve maestras maravillosas y bueno, era una educación con sentido socialista y por eso nos llevaron a la casa de Frida y de niña. ¿Nunca habías visto una imagen de Frida en ese momento? No, yo afortunadamente sí había ido a ver los murales de Diego Rivera y porque bueno, cuando llegamos a México pues mi mamá nos llevó a ver los murales y fue así como, ¡ah! Entonces sí sabíamos de Diego Rivera y supimos ahí está la que era su esposa, Frida Kahlo, y todo el mundo dijo, ay, qué cejona y bigotona y qué fea está, fíjate nomás. Y
Y ya, bueno, y fuiste, entonces estás nos llevaron... en la Casa Azul de Frida en Coyoacán. Sí. Y ves la imagen de Frida. Y veo, era cuando todavía en la casa de Frida estaba su pintura. Entonces yo vi mi nacimiento, esa pintura de Frida, que es su nacimiento, y nunca había visto expuesta la maternidad de esa manera. Y fue así como, ¿qué? ¿Tú encontraste un parecido físico? ¿O sí, fueron tus de inmediato. compañeros? Sí, mis compañeras dijeron, te pareces. Y me pintaron con pluma, con pluma, las cejas y los bigotitos. Y yo me fui feliz a mi casa con mis bigotes y mis cejas. Y bueno, todavía me la sigo pintando. Sí, bueno, es un encuentro con un personaje que tú eres la primera Frida que recordamos todos, la más significativa, y que nunca la has caricaturizado, como a veces ocurre con muchas representaciones. Antes también de la fridomanía tú te interesaste. ¿Cómo llega la película de Paul Leduc? Mira, yo desde que vi la casa de Frida, la obra de Frida, y oí comunismo, vi indios, y claro, yo venía de Yucatán, en donde tal vez ahí nació mi rebeldía y mi insumisión, porque en Yucatán hasta hoy día existe la esclavitud. O sea, los mayas son los esclavos. Es la verdad. Como ahora se pretende que sean los esclavos del turismo con el tren que quieren hacer, ¿verdad? Entonces, yo de niña, creo que mi primera rebelión fue cuando ya iba a ir a la escuela y las niñas que vivían conmigo, hijas de lo que se llama el servicio, ¿verdad? No iban a ir a la escuela. Entonces yo dije, ¿pero por qué estas niñas no van? Y yo sí, porque las niñas del servicio no van a la escuela. Entonces fue mi primera rebelión. Y yo dije, si ellas no van, yo tampoco voy. No entendía yo muy bien por qué. Pero era una intuición que Pero tenías. son niñas y eran mis amigas y son las niñas que viven en mi casa. Entonces ya después entendí, ¿verdad? Y fuimos a la escuela todas. Digamos que esos fueron los primeros logros como activista por los derechos de las mujeres, que has impulsado a mujeres, y tú también te has convertido en dramaturga, en directora. Para redondear el tema de Frida, me gustaría que nos platicaras ahora el regreso de este espectáculo, esta puesta en escena que has llevado a muchas partes del mundo. En su primera etapa se vio en países muy, muy lejanos, cada quien su Frida, y ahora regresas con ella, pero de una manera distinta. Desde el punto de vista escénico, sí, pero a mí me gustaría que me dijeras también, desde el punto de vista de la actriz y la dramaturga y la mujer ya con una experiencia distinta de vida. Creo que Frida Kahlo es mucho más de lo que se mira. Si tú lees su diario, encuentras ahí una mujer con una profundidad intelectual, con una cultura, con una sensibilidad que es pocas veces se da en la vida. Y yo creo que cuando hicimos la película, porque después de, yo me obsesioné con Frida, y de adolescente iba yo a la prepa 1, a la misma que fue Frida, y yo era de las cachuchas, y nos disfrazábamos, éramos las émulas de Frida, y fumábamos y toda la cosa, y hablábamos con chingaderas y todo eso, que entonces pues era así como... No era muy común. No era muy común, y entonces... de ahí yo dije, yo voy a hacer una película de Frida. Y nadie me hacía caso y todo el mundo dijo, ay, de Frida Kahlo, de verdad. Directores que no voy a decir su nombre, dijeron, pero ¿para qué quieres hacer una película de Frida Kahlo? Es una mujer tan fea, tan horrenda, tan loca, tan... Entonces imagínate tú. Pero Paul Leduc, que es un hombre culto, y es un hombre comprometido socialmente, dijo, claro, hagamos Frida. Porque Frida es un personaje que cada día
es más actual, su pensamiento es verdaderamente fantástico. Es esta resiliencia, ¿verdad? Y no solo es aguantar, sino con el puño en alto. Y el dolor estimula a la fuerza. ¿También a la creatividad, la creación artística? Pues yo creo que es, bueno, a cierto tipo de creación artística, pero ella era una obra de arte en sí. Yo creo que Frida se pintaba las cejas y se pintaba los bigotes, era una manera de provocar. Que se encontraron los lápices estos de cejas cuando se abrió el baño donde Diego Rivera colocó sus objetos personales y había lápices de cejas, ¿no? Sí, ella... Se estaba muy consciente. Y ella, yo siento, ¿verdad? Cuando yo me meto en ella, el espejo y el pintarse a ti mismo y hacer un autorretrato es lo mismo, es meterte en ti. Y eso creo que ella hacía. Pues una mujer visionaria, como tú también lo eres visionaria, bueno. Se te ha reconocido en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine, se escribió un libro muy bello sobre tu trayectoria en cine, básicamente, pero en los otros medios también, porque tienes muchas facetas, eres polisémica, tienes registros muy, muy diversos, y se podría escribir un libro de cada uno de ellos. No. Ofelia, de verdad, qué honor, qué gusto tenerte por acá. Váyanse ya apartando su lugar para el Teatro Wilberto Cantón, porque la temporada no sabemos hasta cuándo se vaya a extender. ¿Qué día se presenta la obra? Solo los miércoles a las 8:30 de la noche. Y es cada función es una fiesta, porque Frida lo dice clarísimamente, está escrito, los que luchan son los que más gozan. Los ricos millonarios, recontramillonarios, ya quisieran poder tener unas carcajadas como las de la gente que hacen su cooperacha y nos compramos lo que sea y nos comemos unos tamales y no tienes que tener guaruras, quién te está cuidando y vamos a ver. Y todos los que se les acercan a los ricos es para pedirles algo. En cambio, a los que sabemos vivir y los que luchamos, las fiestas son... El contraste hace que se disfrute. Ofelia, para finalizar tengo 3 preguntas de respuesta casi telegráfica. De una palabra, una frase, estilo cuestionario Proust. Para unos cuantos segundos que ya nos vamos a despedir. A ver, la primera sería, si tuvieras enfrente justo a Frida Kahlo, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? Ninguna, le daría un beso en la boca y en los bigotitos y nada, le diría gracias. ¿A Diego Rivera? También. Le abrazaría la panza y le haría así para que me dé suerte. Figura entrañable para ti también. Y finalmente, si pudieras cambiar una cosa de México, ¿qué sería eso que cambiarías de México? Ay, mamacita. Hay muchas cosas, pero... Cambiaría la desesperanza. Hay que volver a tener esperanza. Ofelia Medina, muchísimas gracias. A ti, Laura. Muchas gracias a todos. No, gracias, Ofelia Medina, personajazo. Mañana nos vemos en el teatro y mañana también nos vemos aquí en Noticias 22. La esperanza es lo último que debe morir. Hasta la próxima.